Televisora Andina de Mérida presenta Con Benedetto. Gracias a toda la audiencia que nos ve a través de la televisora Andina de Mérida, un programa llamado Con Benedetto. Esa es otra generación de periodismo. Estamos en vísperas al Día del Periodista. ¿Cuándo es el Día del Periodista? El 27 de junio. De junio, y ya hoy es 17, ¿no? Bueno, estamos ya a 10 días del Día del Periodista y hoy vamos a tener un programa muy ameno. Vamos a hablar con Jesús Quintero, que es periodista también. Vamos a hablar de esas vivencias, de lo que se está viviendo en el periodismo actual. Con Benedetto. Benedetto tiene más de 50 años ejerciendo el periodismo. Todavía está activo, está convaleciente de salud, pero está activo. Y él contaba de sus vivencias, de cómo se grababa con esas grabadoras grandes, las cámaras fotográficas grandotas, aprender a revelar. Me acuerdo que también fue una generación que aprendió a revelar, pero hasta ahí. Y aparte de eso, la generación del tubazo, que yo me iba hasta el páramo de los conejos de Trujillo, si no me iba para el lado de allá de Trujillo, a ver caer el avión, y entonces yo grababa, y eso no lo podía dárselo a nadie porque ese era el tubazo, y después mandarlo en un avión para poder que eso llegara al canal, y el canal en la noche transmitirlo a través del noticiero. En el caso de Benedetto, Noticiero Venevisión. En el caso de Alfredo Aguilar, en esa época estaba en Venezolana Televisión. Y el fallecido buen amigo Julián Matapino, que era el corresponsal de Radio Caracas Televisión. Esa gente vivió ese periodismo de información. Además, los que hacían periodismo escrito. Aquí había un periodista que se llama, porque está en Estados Unidos, Benjamín Ruiz Vivas. Él fue corresponsal muchos años del Universal y él tenía para movilizarse, para llevar al aeropuerto, cuando habían colas en la ciudad de Mérida, una motoneta. La sacaba de la maleta de su carro y se iba en la motoneta, ¡bum!, directo para el aeropuerto para llevar esa información. Bienvenido, Jesús. ¿Cuántos años? Vamos a hablar. ¿Cuántos años de edad tiene usted, hermano? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Un saludo a Luis Carlos Benedetto en este espacio. Y que por supuesto sí, se viene una fecha importante para nosotros los comunicadores sociales. Yo ya de edad tengo 31 años en el ejercicio del periodismo. Tengo ya 8 años. Qué bueno. Me gradué en el 2017, soy egresado de la Universidad Católica Cecilia Costa de Maracaibo. Y sin embargo, empecé antes, desde 2014, cuando uno comienza ese transitar por los medios a través de prácticas profesionales, pasantías y todo eso, pues uno comienza a abonar el terreno. Empieza a ligarse, porque son 4 pasantías: radio, televisión, impreso y la general. Y desarrollo social. Exacto. Entonces uno comienza a codearse con la gente del medio, a conocer el medio, a patear la calle. A patear la calle, que es sin duda alguna lo que hace el periodista. Sabemos que hay periodistas institucionales y todo eso, pero yo digo que la escuela del periodismo está en la calle. Es salir, es conocer, es ir a las fuentes, es ir a las comunidades, es palpar la necesidad del ciudadano de a pie, que busca en los comunicadores sociales, en nosotros los periodistas, pues que seamos la voz y logremos visibilizar esas problemáticas que nos aqueja a todos. Para mí, yo diría que el secreto para ser un buen periodista es la humildad. Que ser humilde, porque el único que está en el cielo es Dios. Para los que se creen, no, las estrellas están en el cielo, más nada. Los que se crean estrellas, además hay que ser humildes y además ser amigos de todos. ¿Por qué? Porque eso se convierte en una fuente. Tú vas creciendo y vas teniendo tu fuente. Entonces, a través de tu fuente fidedigna, de tu contacto, tú vas manejando esa información veraz, precisa, objetiva. Sí, así es. O sea, aunque todo ha cambiado en los últimos años, sabemos que el periodismo parte de eso.
y las estrellas, o sea, han existido y todo eso, ¿no? Pero a nivel del periodismo hay que ser conscientes de que nosotros somos uno más, somos gente, somos comunidad, a nosotros también nos pasan los mil y un problemas. O sea, a nosotros se nos despicha caucho, a nosotros nos falla el agua, a nosotros se nos va la luz. Nosotros somos ciudadanos de a pie, somos tal cual que aquella persona que nos busca para que seamos portavoces de lo que les está pasando. Y no tenemos que sentirnos ni superiores ni mucho menos, sino ser aliados de toda esta gente. Veo que usted en las redes sociales, porque ya él es la generación de redes sociales, veo que usted quiere mucho el Colegio Seráfico. Lo identifica, usted estudió en el Colegio Seráfico. Sí, mira, yo egresé del Colegio Seráfico en el año 2012, comencé estudiando ahí en el año 2000, con primer grado, tuve la oportunidad de conocer al padre Francisco Robles Rodríguez, de los padres franciscanos capuchinos, y fueron 12 años increíbles. El padre Robles. Padre Francisco Robles Rodríguez. Muy buen amigo de mi papá. Los últimos años se fue a España, ¿no? Él estuvo acá en Venezuela hasta el año 2009. Él entrega el colegio y se va a España. Y él murió en el 2009. Él murió en el 2000. O sea, él se fue en el 2001 y él murió en el 2009. Él estaba en España y murió. El padre Francisco Robles dejó una obra, un legado impresionante en Mérida, del Colegio Seráfico, el Colegio Nuestra Señora de Belén, como se le conoce, y el Colegio Jardín Franciscano. Son dos grandes obras que luego pasaron durante 20 años en un comodato a la Arquidiócesis de Mérida, lo administró la Arquidiócesis de Mérida, y hace 2 años para acá volvió a manos de los padres franciscanos conventuales, que es como una ramificación de la misma generación del padre Robles. Uno por eso ve a los frailes, los ve con las túnicas, con las sotanas, pero ya no son marrón, sino son como tonos grises, pero es como la misma directrices que ellos manejan. Y el Colegio Seráfico, pues para mí sigue siendo una casa. Usted tiene formación entonces para ser un buen periodista. Porque ahí habían buenos profesores de castellano. Castellano, de lengua, toda esa gente, profesores que todavía hay unos que hay, de los que me dieron clase a mí en primaria, todavía están vivos. 2 sí les perdí la pista, pero el resto sí, unos siguen activos, otros están jubilados, pero siempre mantenemos ese contacto. Y creo que esas raíces que cultivamos en primaria y en la formación, en el colegio, con la familia, el hogar y todo eso, pues ha sido siempre la base para lo que somos hoy en día. A mí me llena de orgullo decir que soy del Colegio Seráfico porque es un centro educativo de referencia en Mérida. Y, usted estudia en el Colegio Seráfico, comenta la gente, y siempre que revisan el currículo de uno para cualquier oferta laboral o eso, siempre está ahí presente y la gente, las referencias están allí. Un egresado Serafín. Así es. Porque así se le dice. Así se llama el periódico. Así se llama el periódico. El Serafín. El profesor Chueco siempre en las reuniones decía, bueno, serafines, por eso. ¿Por qué estudiar periodismo? ¿De dónde nace? ¿De dónde nace estudiar periodismo? Desde pequeño siempre sentí esa vibra por el periodismo, por las cámaras, por ser la voz de las comunidades, por estar allí y transmitir lo bueno, lo no tan bueno, las cosas maravillosas que pasan en Mérida y en Venezuela. Eso es parte del trabajo y por lo menos yo me siento muy orgulloso de haber elegido esta profesión porque uno se casa con el oficio, con la profesión, y pues gracias a Dios hice una buena elección y no me quejo, amo mi profesión, amo lo que hago y estoy siempre agradecido con esa elección y con esa carrera que ya dejó de ser carrera para convertirse en parte de mi compañera de vida, porque el periodista no se jubila. Ni tiene horario. Ni tiene horario. Ni tiene horario. Eso es. A mucha gente me pregunta, por ejemplo, estuve en la playa, entonces uno siempre tiene que estar pendiente del teléfono,
porque uno es un comunicador, uno no tiene horario. Un caso emblemático que fue doloroso para Mérida fue la vaguada de Tovar hace 4 años. Hay varias. Ya hablamos al regreso, vamos a un momento de publicidad. Este programa llega a nombre de Materiales Los Andes. Materiales Los Andes está ubicado en la avenida Los Próceres. Vaya porque están de aniversario, hay muy buenos precios. También llegamos a nombre de Digitel, cámbiese a 0412. Lo digital ahora es Digitel. También llegamos a nombre del Hotel Bolívar. Vaya al Hotel Bolívar, un rinconcito de Mérida en el norte de Santander. Viaje con la línea aérea Láser, bandera venezolana que recorre aeropuertos nacionales e internacionales. Y por supuesto, a nombre de Tovar SAP. Vamos a Máster y ya venimos con más. Seguimos con más del programa con Benedetto. Estamos hablando con Jesús Quintero, un periodista de las nuevas generaciones del periodismo en Mérida, en Venezuela, porque además él es corresponsal de diferentes medios. Lo que se está viviendo, quedamos en la anterior parte de la vaguada, y yo a eso le uno una pregunta que es lo que se vivió hace como 15 días con el periodista que hace deportes en Venevisión, que ahorita por cierto se me fue el nombre de él, que él ha estado en Mérida y él, Gregorio Rojas. José Gregorio Rojas, él trabaja con los Tigres de Aragua, por cierto, es narrador de béisbol de los Tigres de Aragua, y salió una crítica, no una crítica, sino como un comentario: mira, este periodista de Venevisión está haciendo todo con su cámara, el micrófono. A eso está el periodismo en estos momentos, en que el periodista es reportero, el periodista hace todo, es el camarógrafo, el editor. Antes las corresponsalías se manejaban, por ejemplo, una van, en el caso de, por ejemplo, Maracaibo, Caracas, en Mérida, a veces cuando venía una corresponsalía de un canal de televisión se manejaba chofer, periodista, asistente de periodista o pasante, ya son 3 personas, camarógrafo, asistente de camarógrafo, además 2 asistentes más, que era el que llevaba, claro, los que recogían los cables, los que montaban el satélite, personal técnico, 2 o 3 adicionales que eran técnicos. Estamos hablando de 9 personas. Eso, así se manejaba una corresponsalía. Y ahora, Jesús Quintero solo con el celular, con su trípode, hace la cobertura. Sí, mira, eso es increíble cómo ha cambiado todo, cómo el periodismo pasó de ser un oficio o una profesión que englobaba otros oficios, porque estaba el camarógrafo, como lo indicas, el asistente, el chofer. Ahora todo está en esta herramienta. Todo está en esta herramienta y uno puede hacer el periodismo directamente con el teléfono, se graba con el trípode, con el micrófono, que ahora todo eso está muy avanzado, y usted mismo editó con su teléfono, montó la plantilla, hizo el copy o redactó la noticia y la subió directamente en su plataforma, en su red social, en su plataforma de noticias, o la mandó a su medio, pero todo está en esa herramienta pequeña que ahora es parte y aliado fundamental del comunicador social. La información ahora es al instante. La información ahora es al instante, gracias al internet. Gracias al internet. Antes que había un cable, nos llegó un cable en la emisora, eso era que llegaba especie de un fax, donde se podía recibir los diferentes cables nacionales. Eso era la innovación. O por ejemplo, en el caso del día de las elecciones, usted tenía una hora específica en CanTV, se iba a la oficina de CanTV y según el medio usted tenía una hora específica. ¿Y qué se mandaba ahí? El material que usted grababa.
y eso llegaba al canal en Caracas y el canal después lo editaba y lo montaba. O sea, imagínense lo de tiempo que estaba ahí ahora. Ahora es todo al instante, todo. Hablar de los periódicos, ¿tuvo la oportunidad de hacer pasantías en un diario de periódicos? Mira, cuando hice pasantías de medios impresos, comencé justamente en el diario Pico Bolívar, un diario emblemático de Mérida. ¿Cómo no? Comencé allí, por cuestiones, pues pasé a un medio digital, pero sí tuve la oportunidad de ir a la rotativa, de conocer, de ver cómo era ese proceso, que sin duda alguna es algo que es parte de la historia de los medios de comunicación. En el caso de Mérida, por lo menos allí en donde funcionaba el diario Pico Bolívar, la rotativa y toda esta maquinaria que permitía que durante toda la noche estuviese imprimiendo, y a las 5 de la mañana, no sé, comenzaban a salir los periódicos para distribuirlos. Ya a las 6 de la mañana, el señor Adriano en la plaza de Belén, él tenía el periódico, el Pico Bolívar y el Frontera, o sea, 6 y media de la mañana, ya llegaban los paquetes con todos los periódicos, y la gente y los abuelos de uno, pues eso era, uno como nieto tenía que ir al mercado a comprarle su periódico todos los días, porque el abuelo tenía que leer el periódico para enterarse de lo que pasó. La cultura del medio impreso. Hay países donde todavía existe el medio impreso, y lo más cumbre es que lo sacan ahora al mediodía, despertino, y lo sacan en la noche o en la tarde. A veces ahora hay 3 ediciones. ¿Por qué? Porque es cultura. Hay gente que todavía, así le llegue su boletín a través del correo o a través de la página web, porque ahora hay páginas web donde usted puede leer el periódico. Pero qué bonita vivencia lo que se aprendió en las salas de redacción, y además los que hacíamos periodismo institucional, que por cierto yo por discutir cuál es el titular que va a salir en la primera plana del periódico. También. Eso era ahí se agarraban entre todos, el jefe, los redactores y todo, porque cada quien quería que su noticia, pero habría que priorizar y jerarquizar la información para ver qué iba a ser la primera plana del periódico, la imagen de impacto, el titular de impacto, que era lo que iba a vender. Porque y eran como 60.000, 40.000, 100.000 periódicos, depende del día. Y además yo me acuerdo que en el caso del periodismo institucional, si había que hacer una columna de una gestión, de un alcalde, eso era martes, jueves y sábado, o martes, jueves y domingo, y había que llenarla. Bueno, vamos a sentarnos a escribir lo que el alcalde hizo en la semana, lo que el gobernador hizo en la semana, había que hacer un resumen. Y eran 32 páginas de información en el caso del diario Pico Bolívar. Se vivió. La experiencia en radio, ¿qué experiencia ha vivido en radio? Sí, la radio, ahí está la radio todavía. La radio sigue viva, la radio sigue siendo sin duda un medio de comunicación que sigue vigente, sigue vivo y es parte del día a día. Yo tuve la oportunidad de hacer pasantías radiofónicas, de radio en ULA FM. Allí me formé con el periodista Leo León en su programa matutino. Una escuela, saludos a Leo León en esta semana, esta víspera del periodismo. Por cierto, Leo León es pupilo de Luis Carlos Benedetto, porque fue su camarógrafo durante muchos años. Y allí hay una pauta emblemática, ¿sabe cuál? La de la Avenida del Papa. Cuando 1985. Cuando en enero del año 85 vino nuestra santidad Juan Pablo II, el periodista de Venevisión era Luis Carlos Benedetto, y el camarógrafo, ¿quién era? Leo León. Entonces sí, allí comencé, siempre, como te digo, desde mucho antes, 2010, 2002, yo comencé a curiosear y a experimentar los medios, a tocar puertas y eso, donde una experiencia que siempre me llena es que donde había una móvil, yo llegaba. Así fuese puro a ver cómo conectaban, a ver cómo salían al aire, o sea, cómo era esa dinámica técnica y cómo era el lenguaje entre los locutores, entre los periodistas al aire, porque son cosas que pues siempre me han llamado la atención, y ahí uno pues fue aprendiendo. Con ULA FM tuve la oportunidad, a través de La Ciudad en la Radio, de hacer programa emblemático que se transmite por ULA FM 107.7, además que tiene muchos años en la mañana.
tuve la oportunidad de hacer diferentes coberturas. Por lo menos hace poco se cumplió, creo que fueron 6 años, si no me equivoco, de la huelga de hambre de los médicos y muchas otras actividades cuando la ciudad universitaria ardía. La cobertura de actividades, protestas, de foros y todas estas cosas que se hacían o se siguen haciendo en Mérida, pero que formaban parte del quehacer. Y obviamente, como estaba en una emisora de corte institucional universitario, pues ese era el campo de acción y la cobertura, ¿no? Cubrir todas las actividades del rector, de las autoridades, lo que hacían los estudiantes, las elecciones estudiantiles, las elecciones, todas esas actividades que formaban parte como de la agenda diaria del periodismo a través de la universidad. Y allí pues en ULFM también conocí mucha gente y allí después pasé a ULA TV, pasé de radio a televisión. Que por cierto, hoy está cumpliendo no sé cuántos años de cerrada o ayer. Fue el 15 de junio que fue cerrado ese canal. Ajá. Y allí también excelentes maestros, Nereida Pacheco, Mari Fátima Rivas y Leonardo Rodríguez, que el apoyo de todos estos colegas periodistas. En aquel momento ellos eran los profesionales y yo el pasante. Ahora pues compartimos el mismo oficio, la misma profesión. Nosotros somos una generación que no vivió, ¿cómo se llama? Disturbios los domingos, porque como se sabe, Mérida en los 80, en los 70, por las reivindicaciones estudiantiles, por el liderazgo estudiantil que había en la ciudad de Mérida, que marcó pauta a nivel nacional e internacional. Eso no es mentira, lo dice la historia. Aquí habían disturbios los domingos. El caso del año 87, el 13 de marzo del 87, con el merideñazo que se llamó, lo que pasó con este joven que se estaba graduando ingeniero, Caraballo Cantor, que eso desplegó una trifulca, un antes y un después. Un antes y un después, así lo dice la historia. Y tenía que los organismos del Estado pedir refuerzos con ejército, con Guardia Nacional, porque era muy difícil controlar a los estudiantes, los saqueos, lo que se vivió en Mérida. Y cuentan los periodistas, bueno, que con su teléfono, con su radio 2 metros, porque no había esta facilidad, celular, con radio 2 metros, con teléfonos CanTV, además para poderle informar a la ciudadanía merideña, además poder pasar esos cables de información a nivel nacional, a nivel internacional. Lo que se está viviendo en la actualidad del periodismo, que la información es al instante, eso genera de que Jesús cree su propio medio de comunicación. Vamos a un momento de publicidad. Llegamos a nombre de Digitel. Cámbiase a 0412 porque más municipios en el estado de Mérida ahora tienen mejor cobertura con Digitel. Bien impreso, colores, impresión, maquinaria e insumos, todo lo que usted necesite para lo referente a la impresión está en el Parque Glorias Patrias. Vaya y visite el Hotel Bolívar. ¿Dónde queda el Hotel Bolívar? En el norte de Santander, un rinconcito de Mérida en el norte de Santander. Y también vaya a La Nota, vaya a almuerzo en La Nota, las diferentes notas. Por cierto, el jueves pasado abrió en Maracay. Vaya también y disfrute del pollo, de las hamburguesas y de la pasta en La Nota. Y por supuesto, cuando quiera viajar nacional o internacionalmente, con la línea aérea Láser. Y Materiales Los Andes, que está de aniversario. Por cierto, hay muy buenos precios en ferretería. Vamos a Máster y ya venimos con más. La campaña Exige tu factura, impulsada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, consiste en crear conciencia en los usuarios y evitar la evasión de impuestos por parte de los locales comerciales. El SENIAT hace un llamado a todos los contribuyentes a exigir sus facturas. No permitas que cuando te acerques a algún establecimiento o realices alguna compra te entreguen algún recibo o cualquier otro documento. Exige tu factura a través del 08000 SENIAT y la cuenta @SENIAT Piso Oficial. Puedes realizar tus denuncias.
Seguimos con más del programa Con Benedetto. Jesús Quintero, antes de hablar de su medio de comunicación, ¿cuál ha sido la pauta que usted más recuerda? Que diga usted, no, la que más me marcó fue la vaguada de Tobar, la persona más emblemática que yo he entrevistado es tal persona. Mira, en estos 8 años. La pauta más emblemática de estos 8 años, o un poquito atrás, fue sin duda alguna la huelga de los médicos, esa que fue en el Colegio de Médicos, donde fueron cerca de 5 días que prácticamente de sol a sol ahí, porque como te digo, yo he trabajado con Leo León y sabes que el tipo de periodismo que él lleva, ¿no? Claro. Entonces, periodismo intenso, de primera fila. Ajá, y más que esa era su fuente, porque sabía que era ULA FM y que la comunidad merideña y la comunidad universitaria estaba pendiente. Entonces, estar allí, ver cómo se iban descompensando los médicos, la cantidad de gente que pasaba, de repente llegaba una ambulancia porque tenían que sacarlo porque ya no podía más y lo sacaban hasta con suero porque, o sea, empezaron no sé cuántos médicos y a la final quedaron 6 y todo ese proceso cuando se unieron los médicos, no los residentes, los especialistas, entre esos hicieron algunos ayunos voluntarios por algunas horas, estuvo el doctor Douglas Neón Natera, estuvo, bueno, y en cantidad de médicos especialistas de la Cheula, que sin duda alguna el hospital universitario, el Castillo Gris, el Gran Castillo Gris, es una escuela, así como para nosotros en el periodismo lo puede ser un medio de comunicación para los médicos, para los profesionales de la medicina, llámese odontólogos, llámese médicos, enfermeros, bioanalistas, el Cheula, el Gran Castillo Gris, eso casi. ¿Cómo hay información en el Cheula, ¿no? Lo que uno quiera, las vivencias, además de la investigación que realizan cada uno de los médicos. Sí, mire, vamos para urología, no, mire, el presidente de la Asociación de Médicos de Urología, ¿dónde está? Estaba en España. El doctor Contreras, ¿dónde está? Está en España. Ajá. Hay que entrevistarlo porque viene de España con información, tal. Presidente ahora de la Sociedad Venezolana de Urología, por nombrarte nada más una especialidad. Se va uno para cardiología, mire, el estudio que se está haciendo con los niños. Sí, o sea, el Cheula, por eso es un hospital universitario, porque allí está generando información, está generando conocimiento. Los médicos están investigando, diariamente hay algo nuevo. Entonces, por eso que el periodista es un aliado de esa fuente, y el hospital es una fuente increíble, donde tú puedes encontrar cantidad de información que te sirve a ti a nivel profesional, para tu medio y a nivel de investigación. Porque de ahí pueden partir muchas cosas y vamos a mencionar, que no quiero dejarlo pasar por alto, que próximamente, ya tuvieron la caravana la semana pasada, se gradúan 118 nuevos profesionales de la medicina, médicos cirujanos. Su última clase magistral fue el día sábado. El día sábado, hay que aplaudirlo, bendiciones porque esos muchachos, son egresados de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Medicina y además del Hospital Universitario de los Andes, de nuestro ¿cómo es? Castillo. El Castillo Gris, la casita gris. La casita gris. A mí me llena de orgullo siempre hablar de las cosas en positivo, de lo que hacen. ¿Tú sabes por qué a mí me une el hospital? Porque nacimos ahí, ¿no? Porque ahí trabaja mi esposa cada 2 días, hace guardia. Por eso me une. ¿Vivías ahí? No, imagínese usted. Por eso me une. O sea, a mí me toca llevarla, buscarla y sé las vivencias, sé lo que luchan, sé lo que trabajan, sé lo que quieren y sé la vocación, hermano. Ajá. La vocación de todos. De todos. Ahí no hay que ser mezquinos que el médico es mejor que el otro, no. De todos. Mi mamá es profesional, egresada de la ULA, trabajó en el hospital universitario, ya la jubilaron hace 1 año. Y yo viví en el hospital porque aparte soy paciente de una especialidad médica de neurocirugía, la cual admiro muchísimo porque es una especialidad increíble. Y yo viví 800 meses en el hospital. Ahí está el doctor Vázquez. Con el doctor Pablo Vázquez, el doctor Carrullo, no? el doctor Harry, el doctor Jesús Puentes. Son médicos profesionales increíbles, así como en todas las especialidades. Nuevas generaciones, así como usted, Cristian Pino. El doctor Cristian Pino, Javier, Ajá. Muchos.
y son chamos, porque yo los veo a ellos como chamos, porque quizás tienen un poquito más de edad que uno, Gerardo pero Ruiz, hijo, Jerry Ruiz, son hijo. contemporáneos en cierta forma. Sí, señor, Y, 30 y son un años. ejemplo maravilloso de lo que están haciendo. Vicepresidente, que por cierto ayer lo vi, que es médico internista, ¿cómo se llama? Javier Cordero. Javier Cordero. También está el doctor Pedro Fernández. Pedro Fernández. Son médicos con una vocación increíble y que fuera de lo gremialista, pues son profesionales en sus áreas, en neurología, medicina interna, cirugía cardiovascular, y cada uno... Y que a nosotros nos une, porque por lo menos la semana pasada estábamos todos los periodistas con la donación de sangre, entonces visitamos los bancos de sangre, visitamos a todos, conversamos con los hematólogos. Con los hematólogos, hay muy buenos hematólogos, que, sí, que son los vampirólogos, los hematólogos. Sí, así es. ¿Ves? Entonces la medicina nos une. Y ese que haya entrevistado en estos 8 años, que diga, uy, me di el lujo de entrevistarlo. Mira, no sé quién se me puede venir a la mente. Tiene varios. Por lo menos algo que me marcó a mí, que cuando a nivel de iglesia, eso fue hace como 6, 7 años, cuando el padre Monseñor Juan de Dios Peña, que es el actual obispo de la diócesis de San Carlos del Zulia y el Vigía, me une una conexión con él, porque en aquel momento el padre Juan de Dios Peña... Él era el padre de su colegio. Era el padre del colegio. Claro. El padre Juan de Dios, lo vimos allá en el colegio, compartíamos en la iglesia, la parroquia Nuestra Señora de Belén, que las misas en el colegio, en las actividades. Entonces ese vínculo que siempre ha existido, a pesar de la lejanía que hay actualmente, porque está allá cumpliendo sus funciones, pues siempre a mí me llena de orgullo cuando uno de los nuestros tiene un logro en cualquier ámbito. Uno conoce mucha gente, tengo amigos deportistas. No, y lo más cumbre del caso es que nosotros venimos de una universidad católica, la Universidad Católica Cecilia Acosta. ¿Y dónde era la sede de la Universidad Cecilia Acosta? En el seminario, San Buenaventura. Entonces, ¿qué pasaba? Que estamos en estos salones viendo clases de periodismo, estaban los seminaristas, pero ahí había seminaristas, habían sacerdotes, además sacerdotes estudiando con nosotros. Ajá. Cuando yo estaba estudiando en la Cecilia Acosta, era director del seminario el nuevo párroco, el nuevo monseñor ¿de dónde? De San Carlos, de la diócesis de San Carlos. El padre que estaba en la iglesia Llano. Sí, él. Ay, a mí me fue el nombre ahorita, mira. Bueno. Ajá, sí, él, o sea, todos ellos. Y por eso esa conexión que siempre ha existido, por eso Mérida tiene esa particularidad. Mérida es una ciudad pequeña donde todos, donde sí, hacemos vida todos y siempre nos vemos por ahí, nos encontramos en las pautas, en los lugares, coincidimos en actividades. Y siempre hay ese vínculo, esa conexión con la iglesia, con la gente del deporte, con la gente de la universidad, con la gente del hospital, con los profesores, con los gremios. Siempre hay esa unión y esa actividad entre todos los sectores. Alexander Rivera Bielma, mi saludo. Monseñor, usted... No, eso mire, yo me acuerdo que nos prestaban los salones. No, tengo muchas anécdotas que contar. Esa anécdota del periodismo, le cuento una. Ajá. Me tocó entrevistar a un alcalde con el grabador, cuando eran los grabadores de pilas, y entrevisto yo a un alcalde y muy buen tema, y hasta cifras dio cifras y todo, y cuando voy a hacer mi nota de prensa, no tenía pila el grabador. Es una anécdota. Cosas que pasan. Y yo, Dios mío, la cifra, sí, 19.900 tal, menos mal que le había puesto atención lo que dijo. Otra de las anécdotas, consejo municipal, embajador de Japón, y había una persona muy emblemática que trabajó en el consejo municipal, que era el señor Niño, que él fue jefe de protocolo, y bueno, empezó ¿cómo se llama? Acto. Sí, el acto protocolar, y el alcalde, y todos los concejales, y además el embajador de Japón en Mérida. Y bueno, y nosotros nos quedamos, el grupo de periodistas a un lado, a un pasillo. Además el señor Niño empezó a contar chistes, y empezamos a contar chistes de allá afuera, todos los periodistas, y a conversar y a reírnos un ratico ahí mientras pasaba
¿cómo se llama? El acto protocolar, cuando sale el embajador y nos ve a todos y nos dice, me gustaron sus chistes, nos estaba escuchando. Imagínense la pena que pasamos nosotros. Había escuchado todos los chistes, imagínense eso. Una anécdota. Una anécdota de sus 8 años en periodismo. Nada, me pasó varias veces también que factor tiempo, porque al principio uno no grababa directamente en el teléfono, sino yo tenía mi grabador y yo tenía que grabar el audio, la fuente, no sé qué, e irme a la radio a grabar. Estaba bajando el material, montando, armando el chorizo, como se dice en el medio, cuando de repente, ¡guas!, se va la luz. Y era una información importante y nada, no se pudo hacer nada porque, o sea, todo eso influyó. Ahora no, ahora todo está en el teléfono, en tiempo real. Si tengo datos, pum, mando directo al máster y el máster de una vez tiene la información. A los 2 minutos de haber obtenido la noticia, ya la información está en el máster y directamente cuando el periodista de cabina la quiera ponchar, la ponche y listo. Y nada, impresionante cómo ha cambiado todo. La información es al instante, veraz, objetiva, no es el mundo de la fotografía. Tomamos la foto, listo, vamos a mandarla a dónde, quién pidió la foto, qué medio. ¿Qué medio? Listo, no, antes había que revelar. Ese trabajo lo hacía sobre todo los fotógrafos, los reporteros gráficos que eran nuestros amigos, nuestros aliados en el periodismo, señores. Los reporteros gráficos, saludos a Lander Altuve, saludos a Ramón Pico. ¿Cuántas fotos no le debemos? ¿Por qué? Porque cuando uno no tomaba la foto, cuando el fotógrafo de uno no iba, pues ellos siempre estaban pendientes y le llevaban a uno las excelentes gráficas. ¿Para qué? Para complementar la noticia. Ahora no, ahora usted graba, ahora usted entrevista, ahora usted edita. El periodista de ahora es integral. Es integral. Es integral, uno tiene que aprender a tomar fotos, a redactar, a grabar videos, a editar. Y todo lo hace uno desde el teléfono inteligente. Y es impresionante cómo ha cambiado todo. Y sin embargo, el trabajo de los reporteros gráficos, que a propósito, hace unos días, el 6 de junio, se celebró el Día Nacional del Reportero Gráfico. Queda la última parte de nuestro programa. Vamos a hablar de los medios, de las redes sociales y hacia dónde vamos con la inteligencia artificial. Vamos a Máster y ya venimos con más. Seguimos con más del programa con Benedetto. Siempre hay una generación que han sido escuela, ha sido referencia. Yo tengo muchas. Benedetto ha sido una, Luis Alfonso Saer, maestro. Yo me acuerdo que le pregunté una vez a él en una vuelta al Táchira, porque a mí me gusta mucho la fuente de los deportes y el periodismo institucional. Le pregunté yo una vez en una vuelta al Táchira, me dijo, joven, ¿y usted de dónde es? De Mérida, tal, nos conocimos. Después, como a la tercera etapa, le pregunto, maestro, ¿quién gana la vuelta? Y me dijo, la vuelta la gana un paisano tuyo. Estaba, digamos, en la tercera etapa, y eran como 12 etapas, y digo, mire, este muchacho, Joseito Rujano. José Rujano. Un tremendo ciclista, lo mejor que ha salido de Santa Cruz de Mora. Y él, y ese muchacho, ganó esa vuelta al Táchira. O sea, era la visión. Otra vez le pregunto yo a un periodista que ahorita se me va el nombre en Maracay, le pregunto yo, mire, ¿y qué tal los Tigres de Aragua? Y me dice, mire, no, bien, estos muchachos están marcando diferencias, están trabajando. Sobre todo el juego es a las 7 y llega a las 4 de la tarde, dando batazos a las 4. Ese muchacho, mire, ese va a ser tremendo Grandes Ligas. Qué bien. ¿Cómo se llama ese muchacho? Miguel Cabrera. Casi nada, ¿no? Ahí, por eso es que mira. Olfato. El olfato, la visión que tiene el periodista, no caigan a pasiones.
No caigan a pasiones, sino usted tiene que saber las fuentes y manejar la información. Porque a veces uno tiene que guardarse algo, pues. Exacto. Si yo les digo, miren, el técnico de Estudiantes de Mérida hace Pedro Pérez, porque uno tiene la fuente, pues. Así hay cosas que uno no puede caer en tentaciones en el sentido de decir, de malinformar, porque yo tengo un medio y ahora que los medios son al instante, vamos a hablar de eso, de las redes sociales. ¿Por qué? ¿Cómo nace Noticias Mérida? Noticias Mérida, mira, fue un proyecto que inició a finales de 2019. Yo trabajaba para una empresa que se llamaba Valera Noticias. Era como el corresponsal en Mérida de esa empresa. Y en ese momento, pues el que era dueño de ese medio, me propuso crear como el simultáneo para Mérida, en vez de Valera Noticias, Mérida Noticias. Y yo le tomé la propuesta. Yo le dije, sí, voy a echarle ganas, voy a generar información, información de Mérida. Y a los meses ese medio cerró y yo me quedé con el producto, con esa propuesta, ese proyecto, que pasó a ser un producto. ¿Cuál es la fortaleza que tiene Mérida Noticias? Que es un producto hiperlocal. A mí me gusta resaltar lo que está haciendo la gente de Mérida y por Venezuela, enfocándome en lo que pasa en Mérida. ¿Por qué lo veo así? Porque la gente me pregunta, ¿por qué no colocas noticias nacionales? ¿Por qué no colocas más información de lo que pasa en otros estados? Porque yo veo que las grandes empresas o cadenas de los medios de comunicación nacionales, pues ellos se enfocan en lo que pasa en las grandes ciudades, llámese Caracas, llámese Valencia, Barquisimeto, Maracaibo. Y su línea es darle protagonismo a Mérida. Entonces mi línea es darle protagonismo a lo que pasa en Mérida. Y casualmente tú estabas comentando ahorita, sacaste el tema de José Rujano. Recientemente cumplió 25 años de haber ganado esa etapa en el Tour de Francia. No, del Giro de Italia, en el Giro de Italia 2005. Entonces, 20 años. Imagínate, son cosas que a mí me gusta rememorar, por eso me la paso investigando, por ahí pasó esto tal fecha. Casualmente ayer, antier, se cumplieron años del desprendimiento ese en el que fallecieron los 25 años de... Eso fue el 15 de junio del año 2000, cuando todos esos muchachos que estaban haciendo cumbre fueron llevados por una avalancha de hielo y desaparecido. Quedó, todavía está por ahí. O sea, son cosas en positivo, ¿ves? Por lo menos también cuando pasan cosas de merideños que están dándola. O sea, lo digo así coloquialmente porque, por ejemplo, aquí tenemos que tejen con gusanos de seda. Por supuesto, en la Pedregosa. En la Pedregosa, son cosas que mucha gente desconoce. Y también... Lo que se está haciendo con el cacao, lo que se está haciendo con el café, lo que se está haciendo con el turismo, las rutas del turismo. O sea, hay cosas importantes bonitas. Y aparte de eso, lo que está generando la Universidad de los Andes, la investigación y los que están afuera, que también están dejando a Mérida en alto. O también un cantante de Mérida, la parte cultural. Claro, hay muchos sectores que están haciendo cosas por Mérida y para Mérida. Entonces, por eso es el enfoque que le doy desde el área hiperlocal, para visibilizar, para mostrar lo que están haciendo los merideños. Hay muchos merideños en Estados Unidos. Recientemente un muchacho, un niño, él tiene creo que 12 años. Él está en Estados Unidos como familia inmigrante y es músico egresado de la Orquesta Sinfónica de acá del Estado de Mérida, y le tocó tocar con su violín en la presentación oficial de las Naciones Unidas. O sea, un merideño que está allá. Así como hay merideños que se destacan en el área de la comida, que tienen cadenas de restaurantes a nivel internacional, pero empezaron aquí, en su casa, llevando la cultura, exportando, mostrando lo que se hace en Mérida. Merideños que están en Estados Unidos haciendo queso. Hay mucha gente, muchísima gente en Estados Unidos, en Europa, inclusive hasta en Asia, gente que de una u otra forma está dejando el país en alto. Bueno, tenemos también el doctor Gaviria, el hijo del doctor Gaviria, Jorge Gaviria,
que él está en Estados Unidos, ya tiene más de 20 años en Estados Unidos. Él viene frecuentemente acá a Venezuela y recientemente lo reconocieron en el vicerrectorado académico. Es embajador, él es médico ginecobstetra y es embajador de una marca internacional, Fotona Internacional. Él opera con láser. O sea, son cosas increíbles que merecen darle esa visibilidad e importancia, por la importancia que tiene la noticia o la labor que realiza. ¿Hacia dónde va el periodismo? Mira, el periodismo, estamos en ese trance porque tenemos para unos un aliado y para otros quizás un enemigo, la inteligencia artificial. ¿Qué puede pasar? Pero yo, en lo particular, yo digo que el periodismo sigue vivo, porque siempre la comunidad va a necesitar del periodista, que el periodista es el que tiene ese olfato periodístico, el periodista es el que sabe armar la noticia, el que sabe cómo preguntar, qué preguntar, la entrevista, y entonces siempre el factor humano va a estar presente para y que no se pierda esa fina pluma, un factor que es sumamente importante, claro, el humano, pero aparte de eso, la credibilidad. La credibilidad, exacto. Porque yo digo que la inteligencia artificial puede tener sus fallos. Y uno cuando hace consultas, abajo le dice, por favor verifica si estos datos son actualizados. ¿Por qué? Porque el periodista, tú vas de frente a frente con la fuente, tú palpas la información de primera mano, por una llamada o así frente a frente en la oficina del entrevistado o en el lugar donde quedaron, pero es algo que tú tienes la prueba fidedigna de que es así, de que así pasó, de estas son las cifras, y todo eso se construye. Pero hay que buscar aliados. La tecnología, pues en los últimos años, ha sido un aliado importantísimo para el periodismo. Y ¿Qué vamos a ver de aquí a 20 años? Que el periodista va a tener un celular que nunca se le va a descargar, porque entre más se use la pila de litio, más va a estar cargada. Exacto, ahora vamos hacia eso. Son muchas cosas que van a beneficiar no solo al periodista, sino a todas las profesiones, y tenemos que jugar con eso y adaptarlo a nuestras necesidades para fortalecer nuestros oficios, nuestras profesiones, para poder seguir brindando lo mejor de nosotros, valiéndonos de todas esas herramientas que tenemos. Gracias a toda la audiencia que nos vio esta tarde-noche, y que viva el periodismo de estas generaciones, porque después pasaremos a la historia de Benedetto, en el caso mío, en el caso suyo, seguir trabajando. ¿Por qué? Por esta Mérida que tanto queremos, por esta Mérida bonita, por esta Mérida estudiantil, por esta Mérida de las nieves eternas, por esta Mérida, tantos nombres que tiene nuestra ciudad, por esa canción que creó los melódicos, ahora es que podemos hablar de Mérida. Feliz tarde-noche, nos veremos en otro próximo programa. Televisora Andina de Mérida presentó Con Benedetto.